Libros de Esperanza. Bienvenida, Esperanza. Buenas Qué noches, gusto. gracias igualmente. Pues feliz de estar aquí con una recomendación que yo tenía muchísimas ganas de poder hacer. Tengo aquí de invitado a Sergio Avilés. Sergio Avilés, bienvenido, gracias por estar aquí esta noche. No, hombre, encantado de estar aquí con ustedes en Imagen. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sergio Avilés es un escritor que de verdad a mí me sorprende porque tiene una chispa en su narrativa muy particular. Y hoy queremos hablar de su más reciente libro, Joyas de la Familia, que es un libro que yo tuve la oportunidad de leer antes de que fuera libro, lo cual me enorgullece mucho y por lo mismo me da todavía más gusto estarlo presentando aquí en este programa hoy. Sergio, este libro está dotado de una cantidad de cosas que a mí me impresiona muchísimo la capacidad que tienes para ir como entretejiendo todo lo que dice. ¿De qué se trata? Este libro habla de Rubén Pablo Alcocer, que es una persona que es un detective privado que va a ir tras unas joyas, tras la historia o qué pasó con unas joyas, pero él tiene Alzheimer, ¿cierto? Tiene miedo de tener Alzheimer, así es. Oye, como todos nosotros a cierta claro, edad. claro. Bueno, y cuando vi la edad también sentí como... ¿Qué detona en ti escribir esta historia con un personaje que tiene miedo de tener Alzheimer, que es detective, y qué lo detona? Tenía la historia es original, es una historia de una joya que realmente llegó a Saltillo, proveniente de la corona de Rumania. Y es una historia extraordinaria porque pues nadie se imagina, en primer lugar, que haya habido un rey de Rumania viviendo en México. Ellos coincidieron en el Hotel Regis y la joya cambió de manos. Entonces, de ahí pues me lancé escribiendo, pero pues en realidad empecé a encontrar con que las casas reales de Europa y de todas partes tienen muchas características similares, y pues de hecho a las personas reales, a las personas normales de carne y hueso como nosotros también, en que nuestras familias están envueltas en una red de intrigas y de traiciones y de amoríos clandestinos y amoríos también. Entonces muchas veces expresados a través de joyas, las mejores joyas que se conocen pues fueron regalos para amores prohibidos, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y dije, ahí hay algo que analizar, pero era tal la cantidad de información pues que no tuve sino que concentrarla en un personaje que estuviera desesperado por reunir ese cúmulo de conocimientos, y se me ocurrió el problema del Alzheimer, porque creo que eso les ocurre a las personas cuando empiezan a sentir pues que la mente no está funcionando como debiera o como acostumbraban a tenerla funcionando, empiezan a correr con sus recuerdos. Y le pusimos un acelerador más, que es que al principio de la novela encontramos a este señor con una bolsa de plástico sobre la cabeza, efectivamente viviendo los últimos instantes de su vida, ¿no? Así es que tiene que sacar todos los recuerdos de golpe. Oye, tremenda historia, así como la cuenta Sergio, ¿no? Y te lo empiezas a imaginar. Y rica, ¿no, Esperanza? Es una historia fabulosa. Ahorita qué bueno que mencionaste cómo inicia, porque tiene un inicio de novela contundente. O sea, desde el segundo renglón detectas varias cositas. Una, pues que te atrapa en la historia. Y otra, empieza uno a ver ahí como el gran detalle y la gran capacidad que tiene Sergio para irnos describiendo ciertas situaciones. A mí me maravilla mucho la capacidad que tienes de ver detalles que los demás no vemos. O sea, por ejemplo, es como muy observador y te lo va haciendo ver, y eso me encantó. Eso por un lado. Tu sentido del humor es una novela que yo le decía hace un momento, es una novela que te reta como lector, porque te vas metiendo en esta historia, pero en una suerte que también el protagonista, pues, que
cree que tiene Alzheimer, ¿no? Tiene como algunos desconectes, algunos desvaríos, o se le olvidan las cosas, o empieza, por otro lado, a recordar cosas. Entonces tú como lector tienes que estar pendiente, pero eso te ayuda a que la historia te atrape todavía más. Juego mucho con el lector, le pongo trampas. Nos pones trampas, nos estructuras diferente las palabras, las cambias de orden, que uno pensaría, ay, aquí hay un error. No, empiezas a darte cuenta que no es un error, que está todo perfectamente planeado. Yo una de las cosas que observé en tu novela, Sergio, es como la ingeniería de la novela. Ahora sí que tiene un andamiaje perfectamente estructurado, perfectamente hecho, que te permite como lector irla siguiendo, no perderte, porque una vez que agarras la onda de cómo está, entonces es que la puedes ir disfrutando. Sí, le pensé mucho a esa estructura para precisamente mantener el interés y tenerte siempre como que en el filo de la desesperación, ¿no? De bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no avanza la historia? Porque en algunas recomendaciones que me hicieron de repente decían abandona todo, las historias, todas esas digresiones y céntrate en la historia que es muy rica, la historia de la joya que llegó realmente a Saltillo, ¿no? Pero en realidad pues, estando en Rumania, la verdad no pude extraerme a hablar de Drácula. Exacto. Es que además... ¿A dónde vamos? Okay. Exacto. Además es una fuente inagotable de conocimiento. El contenido de la novela, además de la historia. Y luego te empiezas a empezar, fíjate, Drácula vivió en Transilvania y te pones a pensar, bueno, ¿de dónde viene ese nombre? Es un nombre muy bonito, Transilvania, más allá de la selva. Exacto. Y luego te pones a ver que en la novela de Bram Stoker y en la vida real, porque hubo un personaje real que fue el conde Drácula en el siglo XIV, XV de nuestra era, que hay diferencias entre los dos, en dónde vivía uno y no se ponen de acuerdo en dónde vivía uno y dónde vivía otro, y el mismo Bram Stoker al final de la novela eliminó una parte donde destruye totalmente el castillo del conde Drácula, y sin embargo en Transilvania lo tenemos, el castillo del conde Drácula, y lo promocionan, probablemente porque ahí pasó algún tiempo encarcelado o una cosa así, ¿no? Pero es una historia muy interesante en donde se mantenían en equilibrio las dos fuerzas que están en pugna en esa región, que era el Imperio Otomano y el Imperio Cristiano, y esa lucha es fascinante porque todo lo que aprendimos se nos vuelve de cabeza. Bueno, esto que lo están escuchando hablar, que es interesantísimo, como esta historia van a encontrar muchos, o sea, de verdad a lo que me refiero, a una fuente inagotable de conocimiento, porque te va contando muchísimas cosas que tienen que ver con la casa real, con historias así, con datos curiosos, datos que a veces pensaría uno que no tiene nada que ver, pero luego los conectas. Y luego cómo migró, por ejemplo, el castigo favorito del conde Drácula, que era el empalamiento, que así le llamaban, el empalador. Cómo emigró ese tormento que era su favorito acá a América, y lo encontramos en Chile con la araucaria, ¿no? Sí. En donde tenemos al suplicio de Caupolicán, que fue un guerrero contra el que lucharon y tuvieron que empalar para hacerlo claudicar, y sufrió este tormento sin un gesto, sin una lágrima, y ese lo narra en su novela en verso, que es una novela muy padre de Alonso de Ercilla, ¿no? Toda la conquista de allá, de aquellas tierras. Bueno, pues esta es una novela fascinante donde vamos a encontrar como pretexto de ir dándole seguimiento a esta joya. Y todo porque historia. Rubén Pablo no quería regresar el anticipo que le dieron por la joya. Entonces él empieza a hacer todo este lío de desmenuzar la historia por no regresar el anticipo, por encontrar una explicación de dónde venía esa joya.
Pues gran historia. Una gran Sergio. historia, una gran recomendación. De verdad, busquen el libro Joyas de la Familia de Sergio Avilés, Sergio E. Avilés. De verdad, la van a disfrutar muchísimo, van a aprender un montón y van a conocer este sentido del humor, que no todos los escritores tienen esa capacidad de escribir con este sentido del humor, con este juego de palabras. La van a disfrutar muchísimo, la encuentran por todos lados. Sergio, Espero. muchas gracias. Sí, yo también. Muchas gracias Gracias, por estar Sergio. aquí hoy. Bienvenido a los Libros de Esperanza. Y recuerden, donde hay libros, hay esperanza. Eso, gracias. Buenas noches, Sergio. Gracias, Gracias, Esperanza. buenas Gracias, noches. buenas noches. Cálamo, Centro Literario, presentó Los libros de esperanza.